Buenas tardes, profesor y compañero. El día de hoy mi grupo conformado por Erika González, mi persona, Estefany González, Clarisa Martínez, Eileen Quintero, Alejandra Estupiñán, Said Caballero, Elian Morán y María López, tenemos el honor de explicarle 50 palabras del vocabulario técnico dadas en clase. En este trabajo a continuación veremos los principales fundamentos del diseño gráfico, se podría decir, de una manera más clara, precisa y fácil de entender. Pronesis es la sabiduría práctica del diseño que ayuda a crear nuevas ideas creativas y comunicar mejor el mensaje. Memoria se refiere a la capacidad del diseñador gráfico para retener ideas, aprendizajes, experiencias y aplicarlas en un nuevo diseño en base a todas las ideas relacionadas y guardadas en la memoria del diseñador gráfico. El cauce fonético, hace referencia al cual un mensaje se transmite ya sea de una manera con sonido o lenguaje, y en diseño gráfico lo podemos entender como la relación entre lo que vemos con lo que asociamos, es decir, conecta lo visual, lo verbal para que el mensaje sea un poco más fácil de comprender y claro. Synecdoche. La synecdoche es una figura retórica que usamos cuando una parte representa al todo o del todo representa a una parte. En diseño gráfico esto se aplica cuando simplificamos una idea mostrando solo un fragmento que nos hace entender el conjunto completo. Por ejemplo, si un afiche solo aparece una rueda, podemos entender que se habla de un automóvil. O si vemos una bandera, podemos pensar en todo un país. Esta técnica es muy útil porque nos ayuda a resumir toda la información de una manera más visual, clara y directa, sin necesidad de mostrarlo todo. Así la synecdoche se convierte en una herramienta poderosa para simplificar y comunicar de forma más creativa. Forma. La forma es uno de los elementos básicos del diseño gráfico. Se refiere a la configuración o al contorno que tiene un objeto visual, es decir, como lo vemos, lo definimos en el espacio. Las formas pueden ser geométricas, como un cuadrado, un círculo o ya sea un triángulo, que transmiten orden y estructura. O también pueden ser orgánicas, como las que encontramos en la naturaleza, con líneas más libres y menos rígidas. Esta puede decir que la forma es fundamental porque es lo primero que capta la atención del espectador, y a partir de eso construimos de una manera más fácil un mensaje visual que se entiende y se va a interpretar. Malabarismos estéticos. Los malabarismos estéticos son estrategias o recursos visuales que usan los diseñadores para captar la atención del espectador. Consiste en jugar con las formas, los colores, las proporciones o el espacio de una manera más creativa, generando sorpresa o interés. Por ejemplo, cuando un afiche se combina con colores muy contrastantes o cuando una figura parece estar en movimiento, aunque sea estática. Eso puede considerarse un malabarismo estético. Objetivo de la retícula: organizar y estructurar los elementos gráficos de manera coherente y armoniosa, facilitando la composición visual clara y legible. Cánones: principios y reglas establecidas que guían la estética y la funcionalidad en el diseño gráfico para alcanzar armonía y eficiencia comunicativa. Ley de proximidad: principio de agrupación visual que sostiene que los elementos cercanos entre sí se perciben como relacionados o parte de un conjunto. Agrupaciones: conjunto de elementos visuales organizados según criterios de similitud o proximidad para facilitar la comprensión y jerarquía en el diseño. Disposición horizontal: disposición de los elementos gráficos en un formato predominantemente horizontal que influye en la lectura y el flujo visual. Jerarquía en el diseño: organización de los elementos visuales según su importancia para guiar la atención del espectador en el orden deseado.
Elementos abstractos. Formas, líneas, colores o texturas. No representan objetos concretos, pero crean un lenguaje visual para transmitir ideas o sensaciones. Relaciones axiales. Organización de elementos alrededor de un eje o línea central que ofrece equilibrio y estructura en la composición. Rotación de la composición, técnica de modificar la orientación de los elementos gráficos para generar dinamismo o alterar la percepción visual. Percepción visual, proceso cognitivo mediante el cual el espectador interpreta los estímulos visuales presentes en un diseño. Figura, elemento visual claramente definido, se distingue del fondo y forma parte de la composición gráfica, representa la parte principal o el protagónico del diseño. La función estética se refiere al uso de elementos visuales como colores, forma, tipografía y composición para crear un diseño atractivo y que genere emociones y que capte la atención del público y que comuniquen los valores o el mensaje de forma efectiva. La jerarquía visual es el orden de importancia en que se organizan los elementos gráficos, de cómo se logran los tamaños, el color, el contraste, la tipografía y la ubicación. Esto ayuda a guiar la mirada del usuario. La alineación es la disposición de elementos ordenados con relación al eje o la retícula, permitiendo la coherencia, la legibilidad y la armonía, evitando que los componentes se vean dispersos o desordenados. La sección áurea es una relación matemática que se aplica en diseño en general en composiciones que sean equilibradas y agradables a la vista. Se utiliza más en logotipos, retícula y fotografía. Canon se refiere a normas o reglas de proporción y disposición que sirven como guía estética. La retícula modular es un sistema que organiza y que divide las páginas o pantalla en un módulo o un bloque. Esto facilita la consistencia en la disposición de imágenes, texto o espacio en el proyecto, ya sea en el editorial o el digital. La entradilla es el primer párrafo destacado del texto. Generalmente se encuentra en el diseño editorial. Este va a resumir la información clara e importante e invita al lector a continuar con la lectura. Este se diferencia del cuerpo del texto por los elementos como el estilo, el tamaño y también el color. Composición es la manera en que se dividen y se relacionan elementos visuales dentro de un mismo espacio. Aplicación creativa de patrones repetitivos que cubren un área sin dejar espacios ni sobreponerse. Subyacente en diseño, no se ve directamente, pero siempre organiza, sostiene y da sentido a lo que sí vemos. Es la rama que se especializa en la creación y maquetación de publicaciones digitales o impresas que vienen acompañadas principalmente de un texto y de una imagen. Es un patrón visual repetitivo que genera textura como estructura y que sostiene la composición. Son procesos computacionales que utilizan la probabilidad o azar controlado para generar patrones, texturas o efectos gráficos, especialmente en animación y gráficos generativos. Es una interferencia visual que ocurre cuando dos patrones de línea o trama se superponen. En diseño e impresión suele considerarse un error que distorsiona la imagen. En términos de diseño digital, retina se refiere a pantallas de alta densidad de píxeles. Eso implica que los gráficos se deben diseñar con mayor resolución para evitar pixelación. Cian, magenta, amarillo y negro es el sistema de color utilizado en impresión.
Funciona por síntesis sustractiva. Al superponer tintas se generan otros colores. Es fundamental para trabajos finales de diseño gráfico. Es la altura de las letras de caja baja, excluyendo los ascendentes y los descendentes. Suele calcularse precisamente a partir de la altura de la letra X de la caja baja. Serif width measure, medida de anchura de serifa. Ovalización de la punta de serif. Ángulo de serif. Ángulo de serif. El weight measure en diseño gráfico se refiere al grosor de una fuente, el cual le da el peso visual y así llama la atención. Un ejemplo serían los títulos que tienen los periódicos. Estos están escritos en negrita o en bold con un gran tamaño, llamando la atención. Bandera monoespacio. Medida de eje estrecho. Son archivos que se incorporan al sistema operativo y que contienen información para mostrar la tipografía en pantalla y para su impresión. Una representación gráfica utiliza fórmulas matemáticas para describir cada componente de esa imagen. A diferencia de las imágenes basadas en píxeles, como las fotografías, las imágenes vectoriales no se construyen con pequeños cuadros de color, sino con instrucciones matemáticas. Para entender el término de transcodificación, por decirlo de una forma sencilla, se define como la acción de cambiar un archivo de video o audio. Quiere decir que si yo tengo un video muy grande, yo lo puedo transcodificar para que ocupe menos espacio o para que sea compatible con un dispositivo diferente, como un celular o una tablet. Para entender, es como si fuera un reglamento para las computadoras, es decir, un conjunto de reglas, un conjunto de estándares que se les permite entenderse cada uno entre sí y así puedo comunicarse en una red, ya sea para enviar un correo electrónico o para ver una página web. La capa cultural se refiere a todo lo que nos rodea y nos incluye, es decir, las tradiciones, la música, el arte, las modas e incluso la forma en que hablamos. Todo esto se moldea y da sentido a un mensaje para que la gente lo entienda y se identifique con él. El morfismo es una técnica donde se diseñan elementos digitales para que se parezcan a objetos de la vida real. Quiere decir que cuando se ve un icono de una lupa para buscar algo o una carpeta para guardar archivos, eso es esquemorfismo. Se hace para que sean más intuitivos. Es un estilo de diseño particular que se basa en crear imágenes utilizando cuadritos de colores que se le llaman píxeles, y entonces no utilizan líneas suaves, se construyen las figuras y los personajes píxel por píxel de una manera simplificada, como en los videojuegos de la vieja escuela, y a pesar de tener una forma simplificada aún se entiende la forma y se logra percibir por lo que es. Es la capacidad de un diseño para poder generar interpretación. Es decir, si el diseñador crea una pieza visual, ya sea un logo, sea un cartel, con elementos que no son obvios a simple vista, sino que invitan al espectador a pensar y a buscar un significado más profundo, a menudo basado en la cultura o también tiene que ver basado en el contexto. El código semántico significa cuando hay un mensaje escondido en el elemento visual en un arte de diseño. Por ejemplo, si yo utilizo un color, una forma, una tipografía, no solo se utiliza por estética, sino porque sé culturalmente que esa forma, ese color, tiene una percepción al verlo el ojo humano. Por ejemplo, el rojo que puede expresar peligro, furia, el azul tristeza, el amarillo alegría, entre otros.